Yo quiero iniciar haciéndole algunas preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes son mayores de 35 años? Levanten su mano sin miedo, con orgullo. Yo soy mayor de 35 años. Aunque usted me vea que tengo como 20 y algo, pero no, tengo más de 35. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta de TikTok? Mayores de 35. ¿Tienen una cuenta de TikTok? Muy bien, excelente. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de Be Real? Ok. ¿Quiénes tienen una cuenta de Instagram? ¿Cuántos tienen una cuenta de Instagram? El pastor tiene cuenta de Instagram. Puede seguirlo si no lo. Yo también. ¿Tienen cuenta de X? ¿Alguno tiene cuenta en X? Sí, aún menos. Telegram, ¿quién usa Telegram? Pinterest, ¿a alguien le ha gustado usar Pinterest? Y por último, ¿alguno usa Twitch? ¿Tienen una cuenta en Twitch? ¿Sí? ¿No? Bueno, si usted tiene hijos adolescentes, si usted tiene nietos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, estoy hablándole a los mayores de 35, que usted se sentó con su hijo o con su nieto a tener una conversación con alguno de ellos? Ahora, los que son menores de 35, ¿cuándo fue la última vez que una persona con 20 años o más, estoy hablando de los menores de 35, ¿cuándo fue la última vez que una persona mayor que vos, 20 años o más años mayor que vos, te vino a pedir un consejo? ¿Cuántos nos hemos tomado 15 minutos para conversar con una persona 20 años mayor que nosotros? Piense en la edad que usted tiene ahorita. ¿Se ha sentado a conversar por lo menos 15 minutos con alguien que tiene 20 años o más que usted? O veámoslo al revés. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a conversar, tener una conversación con alguien 20 años menor que usted o 15 años menor que usted? Solo quiero que usted medite, que usted piense en esto, porque la pregunta principal no es si usted ha tenido una conversación con una persona 20 años menor o 20 años mayor. La pregunta importante aquí es si usted logró conectar con esa persona, con ese adolescente, con ese joven, con su hijo, con su hija, con su abuelo, su papá. Usted logró conectar por lo menos 15 minutos con esa persona mayor o menor que usted. Qué retador es esto, ¿verdad? Cuando hablamos de familias que honran a Dios, algo importante es que a Dios le interesa no solo nuestra familia presente, sino nuestras familias futuras. Generación presente, deberíamos de tener ese propósito de poder relacionarnos con las generaciones que vienen creciendo, con las nuevas generaciones y con las generaciones futuras. Las nuevas generaciones, quiero que usted escuche esto, no se alcanzan desde el púlpito, se alcanzan desde las relaciones. Cuando usted es intencional, cuando usted es relacional con sus hijos, con sus adolescentes, es cuando nosotros podemos conectar con ellos. No se alcanzan desde un micrófono, no se alcanzan desde un púlpito. Y es más, les pongo otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que sus hijos, sus nietos, siguen influencers en esas redes sociales? Y si saben que los siguen, que siguen a otros influencers, ¿saben por qué siguen a esos influencers? A esos youtubers. ¿Por qué los siguen? Normalmente es porque ellos se identifican con ellos. Y además de eso, ellos piensan, son como yo, ¿verdad? Y por eso siguen esos canales, piensan en lo que ellos hacen, los siguen, les dan me gusta, se suscriben a sus canales.
hablan su idioma. Eso es un facto. Y más de alguno va a decir, ¿y qué significa eso? Facto. Converse con sus adolescentes, converse con sus nietos. Dios está interesado en las nuevas generaciones, pero no se alcanza desde un púlpito ni desde un micrófono, se alcanzan desde las relaciones. Cuando usted y yo tomamos tiempo para conversar con ellos, para relacionarnos con ellos. Es más, piensen esto: cuando usted era niño y a usted le preguntaban, usted le preguntaba a sus hijos pequeñitos, a sus niños, a sus nietos, cuando eran pequeños, ¿qué querían ser cuando fueran grandes? Cuando yo era pequeño, me preguntaban qué quería ser grande. Yo decía, yo quiero ser contador. ¿Por qué? Me decían, porque yo sé contar hasta 20. 1, 2, 3, 4. Por eso quería ser contador. Pero usted puede preguntarle a un niño el día de hoy, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Y cuál es la respuesta que usted va a recibir? Quiero ser youtuber. Quiero ser tiktoker. Esa es la respuesta que usted y yo vamos a recibir cuando le preguntemos a un adolescente, a un niño en esta generación, en las nuevas generaciones que quieren ser. Entonces, vean qué interesante con este ejemplo, porque yo no sé si usted, sigo cuestionando, no sé si usted conoce cuál es el youtuber, el tiktoker que su hijo está siguiendo, el favorito de sus hijos, el favorito de sus nietos. ¿Cuál es ese youtuber? ¿Ha tenido conversaciones con su hijo para interesarse en lo que está haciendo, en lo que ve, para aprender de lo que está haciendo y de pronto compartir esas cosas? Esas cosas son de huilas, esas de chiquillos. Es desconexión total. Cuando de nuestra boca salen esas palabras, es una desconexión total con nuestros hijos, con nuestros nietos y con los jóvenes de nuestras generaciones. ¿Conoce usted la música que sus hijos escuchan? Sus nietos, no la que ellos dicen que escuchan, sino la que ellos de verdad escuchan, porque tienen esa habilidad de hacernos creer algo que no es lo que realmente ellos hacen. Eso es las nuevas generaciones. Tienen la habilidad de esconder las cosas y hacernos creer algo cuando en realidad escuchan y ven otro tipo de contenido. Entonces, si nosotros no conectamos con nuestros niños y adolescentes, no vamos a poder entender el mundo que los rodea, las cosas que los influencian y cómo poder ayudarles a ellos en ese mundo y en estas cosas con las que ellos luchan. Esta generación tiene esa capacidad. Y es más, voy a nombrar algunos grupos musicales. A ver cuántos de esos ustedes conocen, de los que sus hijos escuchan, de sus nietos y adolescentes. Grupos de K-pop, por ejemplo, o algunos streamers famosos. ¿Han escuchado de Blackpink, de BTS, Seventeen, Stray Kids, Super Junior, Mr. Beast, Auronplay, Rubius, Yelty, Ibai Llanos, Pipe Punk, Ari Gameplays, Spring? ¿Conocen algunos de esos ustedes? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿estamos conectando con nuestros hijos? ¿Estamos conectando con nuestros adolescentes? Ustedes saben que nosotros, mi esposa y yo, venimos de trabajar con jóvenes todos nuestros años anteriores, de aprender para poder enseñar a otros y a nosotros mismos ahora que somos papás. Y una de las cosas más importantes que debemos de entender es que las nuevas generaciones, los adolescentes y los niños, nosotros necesitamos conectar con ellos a través de las cosas que ellos escuchan, a través de lo que ellos hacen, y no solamente menospreciarlo o dejarlo hacerlo a un lado, lo que ellos escuchan, lo que ven, porque eso es parte de su vida. Y si nosotros no le damos importancia a lo que ellos hacen, básicamente les estamos diciendo: no es importante para vos, para nosotros lo que vos haces, ni quién sos. Necesitamos conectar con ellos. Que si, quizás algunos de nosotros necesitamos actualizarnos un poco, aprender un poco de eso,
descubrir un poco más de qué es lo que hacen, qué es lo que ponen en YouTube, qué es lo que hacen en TikTok. No vaya a llevarse usted una sorpresa con el contenido que ven sus hijos, sus nietos. ¿Y por qué menciono tanto también el tema de nietos? Porque con nosotros como abuelos tenemos una gran responsabilidad. Bueno, nosotros, yo no soy abuelo todavía, pero los abuelos tienen una gran responsabilidad, porque muchos de nosotros como padres cometemos errores, se nos escapan cosas, pero gracias a Dios por los abuelos que nos enseñan, que nos corrigen a nuestros hijos. Eso es una bendición y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, mi intención esta mañana no es ser burlón, no es ser invasivo, ofensivo, ni burlarme de ninguno de ustedes porque no sabe nada de esto que estoy hablando, sino más bien que veamos la realidad y hacer notar lo distanciados que estamos de las nuevas generaciones. Estamos muy distanciados de las nuevas generaciones. Yo cada día trato de aprender cosas nuevas para no estar tan distante de las generaciones que vienen detrás de mí. Poder entender su vocabulario, aprender de esas palabras que yo no entiendo. FOMO me daría el pensar que no puedo relacionarme con ellos. Y algunos de los que están aquí saben qué significa eso y otros no, porque tienen que actualizarse con sus hijos adolescentes, con sus hijos jóvenes. No dejemos que nos distanciemos con nuestras nuevas generaciones. Entonces, yo necesito conocer, yo necesito entender las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque siempre habrán ¿qué? Nuevas generaciones. Hoy tenemos una nueva generación. Dentro de 25 años vamos a tener otra nueva generación. Y ahora las generaciones cambian con mayor rapidez. Antes cambiaban cada 20 años, cada 15 años, pero ahora las generaciones se han acelerado tanto. Hace un tiempo les hablé, ¿verdad?, de la generación X, la generación Y, la generación Z, Alfa, existe ahora. Y es más, mi hijo es generación beta. Muchos no saben qué es la generación beta. Necesitamos acortar ese distanciamiento con las nuevas generaciones. Y el reto para la iglesia es poder conocer, poder conectar con esas nuevas generaciones hasta que Cristo venga. Porque siempre habrán nuevas generaciones. Necesitamos recortar esas distancias. Entonces, la pregunta es, no es solo si conoces nuevas generaciones. La pregunta no es si conoces nuevas generaciones. La pregunta es si conectas con estas generaciones. Entonces quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que usted piense un momento. Y si quiere puede cerrar sus ojos, pero piense en esto. Imagínense cómo será la iglesia dentro de 20 años. Esta iglesia. Imagínense cómo será Iglesia Refugio dentro de 20 años. ¿Habrán cambios inevitables? ¿Habrán miembros que ya se habrán ido con Dios? ¿Habrán miembros nuevos que habrán llegado aquí? Piense un momento, ¿cómo sería la Iglesia Refugio dentro de 20 años? ¿Un liderazgo diferente? Los pastores que tenemos ahora habremos ya envejecido dentro de 20 años y habrán otros que ya no estarán. Entonces, la pregunta que también quiero hacerle esta mañana es: ¿qué tipo de iglesia quiere usted que sea Iglesia Refugio dentro de 20 años? ¿Qué tipo de familia quiere tener usted de aquí
a 20 años. Cuando Cristo regrese, ¿qué iglesia queremos entregarle? Estamos hablando de familias que honran a Dios. Y esto de las nuevas generaciones tiene que ver con eso. ¿Qué iglesia le vamos a entregar a Jesús cuando Él regrese? Vamos a entregarle una iglesia con miembros apasionados, gente que ama alabar a Dios, que ama venir a su presencia, postrarse en el altar, danzar, celebrar para Cristo. ¿Qué tipo de iglesia es la que queremos entregarle a Él? Gente obediente, gente llena del Espíritu Santo. Dentro de 20 años, ¿cómo va a ser esta iglesia? ¿Cómo va a ser Iglesia Refugio? Entonces, si nosotros queremos entregarle a Dios una iglesia que lo honra, una iglesia que Él ame, una iglesia de la que Él se sienta orgulloso, hay algo que tenemos que hacer ahora para que eso suceda. ¿Sí? Si yo quiero ver una iglesia que ame a Dios, si usted quiere entregarle una generación de sus hijos a Dios que sean apasionados, obedientes, hay algo que hay que hacer hoy. No mañana, no dentro de 20 años, es ahora que hay que hacer algo. Hay que hacer algo hoy. Entonces, hay algo que debemos de hacer ahora. No podemos quedarnos pasivos, porque el mundo está haciendo cosas para alcanzar a las nuevas generaciones. El mundo está siendo intencional a través de las redes sociales, a través de todo lo que se hace para alcanzar a las nuevas generaciones. Existe una agenda que está activa, que busca formar, formar una generación antirreligiosa, una generación secularizada. El mundo está agendado para hacer cosas. Están siendo intencionales. Y la agenda que tiene la sociedad no es una agenda en la que incluyan que nuestros hijos amen a Dios. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los últimos 10 años o menos cómo la sociedad está siendo intencional en que seamos una sociedad donde no exista un Dios y cada uno crea lo que quiera. Entonces, si usted y yo no somos intencionales, vamos a terminar como muchas iglesias que al día de hoy han desaparecido. Hoy tenemos ejemplos en Inglaterra, en Gales, donde fueron las primeras iglesias cristianas que se levantaron, que fueron multitudinarias, y que el día de hoy esas iglesias, esos templos son bares, son restaurantes, son discotecas en Inglaterra. Y ese es el camino para el que va la iglesia si nosotros no hacemos algo ahora con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Esa es la dirección que lleva la iglesia. Hay una advertencia histórica. Entonces mi motivación es esta: es evitar que se repita lo que se ha repetido en otros países. Es evitar que se repita lo que se ha repetido en otras iglesias como en Estados Unidos. Y este tema, tal vez usted dice, no es para mí, pero este tema es para toda la iglesia, es para cada uno de nosotros, y ahorita usted va a entender por qué. Este es un tema que nos compete a todos. Salmo 78 del 1 al 6 dice: pueblo mío, oye mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré en parábolas y te enseñaré lecciones escondidas en nuestro pasado. Vea qué interesante. Versículo 3: cosas que no hemos oído ni conocido, cosas que, quiero que subraye esa parte, nuestros padres nos han contado. Versículo 4: no esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Y subraye lo que sigue: diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus grandezas y de sus milagros. Versículo 5: porque Él dio sus mandatos a Jacob e Israel sus leyes. Y vea lo que dice la siguiente frase: ordenó a nuestros padres que les enseñaran a nuestros hijos.
Y dice el versículo 6: para que estos a su vez le enseñaran a sus hijos y aún a los que estaban por nacer. De este modo sus leyes se transmiten de generación en generación. Vaya profundizando conmigo ahí. Quiero leer esa parte otra vez del versículo final en el 5. Ordenó a nuestros padres que les enseñaran a sus hijos, para que estos a su vez les enseñaran a sus hijos, aún a los que estaban por nacer. De modo sus leyes se transmitirán de esa forma de generación en generación. Y dice el versículo 7: así cada generación ha podido obedecer sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios y no olvidarse de sus gloriosos milagros. Entonces vean qué interesante. Hay una orden ahí. No es una opción. Dios está dándole una orden al pueblo y le está diciendo: esfuércense por alcanzar la siguiente generación. Es la voluntad de Dios que nosotros alcancemos a la próxima generación. Él lo está diciendo en su palabra. Es la voluntad expresa de Él. No es un tema secundario, no es un tema solo para algunos padres, es un tema para todos los padres y para todos los que somos parte de la familia de Cristo. Y vean qué interesante lo que sucede en esos versículos que leímos del Salmo 78. Véalo de esta manera. Hay 4 generaciones representadas ahí. Número 1, habla de la generación pasada, porque está diciendo lo que le enseñaron nuestros padres. Y luego está la generación presente, porque quien está hablando de esto es el salmista. Y luego está la generación futura, para que le enseñen a sus hijos. Y luego está la generación futura pero extendida. Dice los que están por nacer. Wow. Dios definitivamente está interesado en las nuevas generaciones, porque está pensando aún hasta en los que no han nacido. Los que no han nacido. Dice los hijos que te nacerán. Nuestras generaciones ya Dios las tiene en su plan. Entonces es nuestro deber poder conectar con ellas, poder transmitirles a ellas estas nuevas generaciones y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso mencionaba a los abuelos, a los hijos de nuestros hijos, poderles enseñarles estas cosas que Dios le está enseñando a su pueblo. Entonces la fe bíblica, la fe que vemos en la Biblia, siempre piensa en las nuevas generaciones. No digamos que amamos a Dios si nosotros no estamos trabajando por las nuevas generaciones. Porque si usted y yo no estamos trabajando por las nuevas generaciones, quiere decir que no nos importa el futuro, que una vez que nosotros nos vayamos de esta tierra, y ahí verá qué sucede, qué pasará. No me interesa si Iglesia Refugio desaparece, si la obra de Cristo desaparece, como ha pasado ahora en muchos países europeos donde no hay iglesias cristianas, donde en un principio hubieron muchas iglesias cristianas. Y ahorita vamos a entender un poco más de por qué esto sucedió. Y observemos una clave en esos pasajes. El Salmo no dice nuestros hijos. ¿Saben qué dice? Sus hijos. ¿Saben qué está hablando eso? De comunidad. Está diciéndonos que aunque usted no tenga hijos, usted tiene el deber de enseñarle a esas nuevas generaciones, a sus hijos, sobre lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Es un enfoque corporativo. Ni siquiera está hablando de hijos biológicos, está hablando de sus hijos, de toda la comunidad que tiene que ser responsable en enseñarle a las nuevas generaciones y transmitirles la palabra de Dios. Los niños que están hoy en la iglesia tienen que llegar a poder confiar en Dios, pero también deben ser preparados para enseñar a sus hijos. Yo enseño a mis hijos para que enseñe a sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Esto es una fe comunitaria.
No se trata solo de responsabilizarme por mis hijos, sino para que mis hijos le enseñen a los hijos y a los hijos de sus hijos. Esto es interesante. Entonces, vean lo que pasó en la Biblia. Pasó algo interesante en la Biblia. Una advertencia bíblica le llamo yo, cuando una generación falla. Vayámonos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 de Jueces. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. ¿Recuerdan esto? Israel sale de Egipto, van por el desierto y están listos para poseer la tierra. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Presta atención a eso. Todo el tiempo de Josué habían servido a Jehová, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. La generación de Josué, los abuelos y los padres de Josué, habían visto todas las maravillas y todas las cosas que habían ocurrido, que Dios había hecho, liberarlos de Egipto, todo lo que había hecho en el desierto, que abrió el mar, que la columna de fuego, que todas esas maravillas que habían sucedido. Y vea lo que sigue diciendo. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y versículo 10, la más triste. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que también toda esa generación de Josué partió de este mundo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Qué pasó ahí? Los abuelos, los padres y hasta la generación de Josué. ¿Qué pasó con la generación que viene después de Josué? ¿Por qué la Biblia dice y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová? Aquí hay una advertencia. Algo pasó aquí. 3 generaciones bastaron para que se apartaran. 3 generaciones fueron suficientes para que se olvidaran de Jehová. Ese desastre tuvo un gran impacto y se puede ver a lo largo de todos los libros de la Biblia, en el libro de Jueces, todas las cosas que pasaron. Porque vea qué interesante. Habían ancianos fieles, los que vieron cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto. Estaban los padres que en aquel momento, porque fueron 40 años en el desierto, que en aquel momento eran adolescentes o jóvenes, que vieron cómo la columna de fuego se levantaba, una nube, y cómo salía agua de una roca. Vieron y aprendieron de sus padres. Pero también los nietos aprendieron, vieron lo que sus padres, sus abuelos les enseñaban. Pero luego está la nueva generación que no conoció a Jehová. Quiere decir que la generación que se equivocó fue la generación de Josué. Porque cuando Josué entra, cuando están por entrar a la nueva tierra, ya los abuelos habían muerto en el desierto. Ya los padres habían muerto en el desierto. Porque recuerdan que Dios dijo: ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo entrar. La vio de lejos. Y la única generación que entró fue la generación de Josué. Y la generación presente no instruyó a sus hijos. Por eso se levantó una nueva generación que nunca conoció a Jehová. Y tampoco, tristemente, tenían abuelos que pudieran enseñarles, ni tatarabuelos que pudieran enseñarle acerca de las verdades de Dios, de las cosas que Él hizo, porque todos ellos habían muerto en el desierto. Entonces quien cometió la falla aquí fue la generación presente. Y le tengo una noticia: usted y yo somos la generación presente. Y depende de usted y de mí que una nueva generación se levante y no conozca a Dios. Depende de usted como padre
Es su responsabilidad como madre que sus hijos conozcan a Dios y que enseñen a otros muchachos a amar y a conocer a Dios. ¿Cuál fue el resultado de una generación que se levantó que no conocía a Dios, que se había apartado de Dios? Lo vemos en la Biblia: idolatría, corrupción espiritual, un caos nacional, un pueblo dividido. La peor generación de Israel fue esa generación nueva que entró, porque no enseñaron a sus hijos. Si estamos entendiendo toda la responsabilidad de esto. Jueces capítulo 2 versículo 6 dice: después de los hijos de Israel se levantó una generación que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso es una advertencia. ¿Se imagina qué pasaría con Iglesia Refugio dentro de 20 años? ¿Puede ahora volverse a imaginar esto? Dentro de 20 años una generación que diga: yo me acuerdo una generación que se levantó en Guayaba en los años 80 y 90. Una generación se levantó, pero vieras que a partir de los años 2020 por ahí se levantó una generación que ni siquiera conoce de Dios, una generación que no es obediente. No enseñaron, esa generación de los 90, de los 80, de los 70, no enseñaron a sus hijos a amar a Dios. Y ahora en los años 2020, 2025 y para adelante, 2040, esta es la generación que tenemos. Generación que no ama a Dios, que no quieren nada con la iglesia, que no quieren nada con la palabra, con el evangelio. Imagínense qué dirán dentro de 20 años acerca de esta generación presente que hay en Iglesia Refugio. Creo que muchos nunca nos hemos puesto a pensar en eso. Se va a recordar esta generación, se le va a recordar a usted, podría hacerlo de manera individual. Se le va a recordar a usted dentro de 20 años porque fue un hombre y una mujer fiel, un padre que enseñó a sus hijos. Qué gran responsabilidad. O se va a recordar como alguien que se apartó de Dios, como una persona inconstante, como una persona que no enseñaba a sus hijos, no los corregía, no le ponía mano firme, nunca se pone de acuerdo con su pareja para poder guiar a sus hijos en obediencia. No podemos estar divididos dentro de la misma familia. ¿Qué se va a decir de nosotros dentro de 25 y de 30 años? Qué gran responsabilidad nos dejó a usted y a mí Dios de enseñar y de transmitir a las nuevas generaciones. Esa es la primera enseñanza que encuentro en ese pasaje. Quiero que lea conmigo Salmo 78, versículo 5. Vamos a encontrar la segunda gran enseñanza que vemos aquí. Y es que esa gran enseñanza es que los padres son los responsables primeros de un relevo espiritual. Usted como padre es el principal responsable. Salmo 78 dice: porque él dio mandato a Jacob, a Israel sus leyes, ya lo leímos antes, y ordenó a nuestros padres que les enseñaran a sus hijos, para que estos a su vez les enseñaran a sus hijos, aún los que estaban por nacer, y de este modo sus leyes se transmitan de generación en generación. ¿A quién le ordenó Dios? ¿A la sociedad? No. ¿A la escuela? ¿Al colegio? ¿A quién le enseñó Dios que fuera responsable, que le enseñaran a sus hijos? A la mamá. Aquí hubiera sido específico. ¿A usted, papá? No. A los padres. Ordenó a nuestros padres. La responsabilidad primera, la responsabilidad espiritual de nuestros hijos, al menos mientras vivan en el techo de nuestra casa, es enseñarles lo que hemos aprendido del Señor. No sé quiénes de ustedes les gusta ver películas, pero yo vi una película que se llama Gladiador. Alguno tal vez ha visto esa película. Y hay una escena
demasiado impactante. Muchos la pasan por alto. En esa escena hay una frase muy buena en la película, y es cuando el emperador está frente a su hijo. Su hijo está de rodillas rogándole al emperador que lo convierta en el próximo emperador, que lo elija a él. Y entonces el hijo comienza a llorar, está pidiéndole que le entregue el senado, la dirección. Le comienza a reclamar y comienza a llorar. ¿Qué es? Que no soy suficiente. ¿Qué es lo que he hecho mal? Soy tu hijo. ¿Por qué no me lo das a mí? ¿Por qué no me das el gobierno? ¿Por qué no me das el senado a mí? No sé si recuerdan esa escena de Gladiador. Y él está ahí tirado de rodillas llorando frente a su papá. Y su papá también está llorando. Porque él sabe que no puede darle a su hijo esta responsabilidad tan grande. Su hijo no está listo. Su hijo no está preparado. Es lo que pienso yo. Y él está también, hasta que le salen las lágrimas. En esa escena es como le parte a uno el corazón, ¿verdad? Lo que está pasando. Y él dice una frase. El emperador dice una frase cuando él está reclamándole y diciéndole: ¿por qué no me das a mí el trono? Dice el emperador: tus fallas de hijo son mi fracaso de padre. Tus fallas de hijo son mis fracasos de padre. La responsabilidad primaria es de los padres. Y está bien, no es tan exclusiva, porque nosotros como iglesia ayudamos. Pero quiero que usted como padre entienda esto: ayudamos, pero la responsabilidad es de ustedes. Yo he escuchado a muchos padres que dicen: aquí le traigo mis hijos a la escuela dominical para que me los corrijan, para que me los enseñen. La iglesia ayuda. Es más, yo quisiera hacerle a usted una sugerencia. Así como usted los inscribe en una escuela de fútbol, así como usted los lleva a clases de karate, a clases de inglés, a lo que sea, usted debería también hacer eso mismo por sus hijos, enviándolos a que aprendan de escuela dominical, enviándolos a que aprendan a servir, que se involucren en la música, que se involucren en las diferentes áreas de la iglesia. Yo no quiero que usted va a estudiar porque va a estudiar, usted va a la escuela. Yo no me quiero bañar, usted se va a bañar. Así como nosotros le ordenamos a nuestros hijos levantarse, bañarse, lavarse los dientes, ¿por qué no tomamos esas mismas acciones cuando se trata de enseñarles la palabra a nuestros hijos? Pero dejamos que el mundo y la sociedad los enseñe. No, pregúntale a su mamá: yo no quiero ir a la iglesia. Hable con su papá. No, en esta casa, esta es una casa que honra a Dios, y mientras usted viva en esta casa, nos congregamos en la iglesia todos los domingos, porque somos una familia que ama a Dios. Límites, y ponemos como padres qué es lo que nuestros hijos deberían de aprender y enseñarles. Pero cuando se trata de clases de inglés, cuando se trata de escuelas de fútbol, cuando se trata de deportes y cosas, ahí sí los obligamos para que aprendan disciplina, para que crezcan, se desarrollen. Pero cuando son cosas de la iglesia, qué duro es para uno como líder de jóvenes que un padre le pregunte: ¿por qué no enviaste a tu hijo el viernes al culto de jóvenes? No, es que se portó mal, salió mal en un examen, y lo castigan con no ir a la iglesia. Eso es lo peor que un padre puede hacer. Usted no envía a sus hijos para que saquen mejores notas, tampoco. Los envía porque es una responsabilidad que usted tiene de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, a ser responsables con su crecimiento espiritual. Y si usted como padre es un padre permisivo, un padre que no enseña a sus hijos a amar a Dios y no es constante, no espere que sus hijos el día de mañana sean fieles y firmes con Dios. Porque sus hijos aprenden de lo que usted hace, no de sus palabras. El pastor lo enseñaba la semana pasada. Padres que son consistentes. Y el problema más grande que tiene la iglesia es que los mismos padres no colaboran, no llevan a sus hijos a la iglesia. Una de las cosas que yo agradezco
Yo nunca, de hecho, se lo he agradecido ni a mi papá ni a mi mamá. Pero cuando yo estaba carajillo y quería irme a jugar fútbol, y los partidos eran a las 11 de la mañana y los cultos eran a las 10:30, me decían que no. El domingo es el día en que nos vamos a congregar a buscar de Dios. Yo relinchaba, pateaba, me venía enojado, yo no quería nada. Pero esa corrección me tiene hoy aquí. Instruye al niño en su camino. No es solo leerle versículos bíblicos y ponérselos en una pared. Es ponerle límites. Es ser firmes, consistentes. Eso convierte a nuestra familia en una familia que honra a Dios. La iglesia puede ayudar, pero necesitamos padres intencionales, porque esto es un trabajo comunitario. Usted no puede solamente como padre delegarle la responsabilidad a una iglesia o a un pastor o a un maestro, que por más buenos que sean, si usted en su casa no es consistente, sus hijos no van a aprender a amar a Dios, y mucho menos las nuevas generaciones que vienen después. La iglesia ayuda, pero no sustituye. Queridos padres, ustedes tienen un paquete de paternidad. Cuando usted decidió tener a su hijo, esos hijos incluyen bendición y provisión. Dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Jehová. Quiere decir que usted está siendo bendecido de una forma increíble al tener hijos, porque son una herencia de Jehová, pero al mismo tiempo son un privilegio y un milagro, sí, pero son una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad espiritual. La iglesia no puede sustituir el diseño que Dios creó. Dios creó un diseño y la iglesia no puede sustituirlo. La responsabilidad principal es de los padres. Efesios 6:4. Y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Quiero que subraye lo que sigue a continuación. Más bien, edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Y saben que disciplina no solamente es agarrar una faja y pegarle. Disciplina es ponerle límites a sus hijos. Disciplina es tener que quitarles el teléfono cuando se cumple el tiempo. Es tener que no permitirles algo porque fueron irresponsables. Eso es disciplina. Disciplina es poner reglas en la casa. A esta casa se llega antes de las 10 de la noche, las 9 de la noche. En esta casa nos bañamos, en esta casa nos lavamos los dientes. Disciplina es poner reglas en la casa. Dice, edúquelos como quiere el Señor. Entonces, ya aprendimos algunas cosas importantes sobre este salmo y lo que Dios quiere y el interés que Él tiene por las nuevas generaciones. Pero ¿cuál es el diseño? ¿Cómo fue que Dios diseñó a la familia? Usted y yo necesitamos ver la familia, yo lo digo de esta manera, como una escuela. Nuestra familia tiene que verse como una comunidad de enseñanza, un lugar donde nosotros básicamente somos los maestros, el profe. Usted es la profe. Y quiero hacer una advertencia contra lo familiar que puede ser el texto que vamos a leer a continuación, porque lo hemos leído tantas veces, pero lo hemos desobedecido tantas veces. Porque lo hemos leído, pero no lo hacemos, somos desobedientes. Quiero que lea conmigo Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Ya lo tiene ahí? Deuteronomio 6, 4. Escucha, el Señor es, ¿qué dice? Solamente el Señor. Usted sabe que esto es lo que le enseñan los padres judíos a sus hijos, que repitan una y otra vez desde que son niños. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir. Escuche esto, o sea, dice debes comprometerte a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Y cuál es el mandato? Versículo 7. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en la casa,
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Qué interesante. El pastor no puede estar en su casa para conversar de las cosas que Dios dice que les enseñemos. El maestro de escuela dominical no puede estar en las mañanas cuando se levanta para enseñarle a su hijo. Es responsabilidad de nosotros como padre. Las conversaciones que tenemos en casa, ¿de qué son? Todas son de fútbol, todas son de moda, todas son de series, todas son de películas, de negocios. ¿Cuáles son las conversaciones que hay en casa? Dice, en las conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de tu entrada en la casa. Me encanta eso. Mami siempre pegaba en el servicio, ¿verdad? Estaba uno sentado en el servicio y viendo ahí el texto, ¿verdad? Maravillosas son tus obras. Él me ha hecho libre. Y ahí estaban los versículos pegados por todas partes. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Y me enseñaba a repetir esos versículos y aprenderlos de memoria. Qué lindo. Dice, átalos a tus manos, llévalos en tu frente, ponlos en las puertas y sobre las puertas de la ciudad. Esto es lo que la Biblia nos enseña que estemos haciendo. Y este es un versículo tan familiar, lo hemos leído tantas veces, pero ¿cuántos de nosotros lo desobedecemos como padres? Solo hablamos cosas de trabajo. Nunca hablamos de Dios en nuestra casa. No aprovechamos cada oportunidad de cosas que suceden. Ayer estábamos ahí, mi esposa y yo, caminando por el centro, viendo los caballos. Y yo me ponía a pensar cuando estaba caminando ahí, cuando Mateo ya tenga conciencia y me pregunte por qué esos señores están montados en esos caballos, ¿qué es lo que están tomando? ¿Qué le voy a responder? Cuando me pregunte por qué esa música que suena ahí dice esto, ¿qué significa? ¿Qué le voy a responder? Yo no lo voy a ocultar del mundo. Yo no lo voy a sacar del mundo. Ni siquiera Jesús, él oraba por sus discípulos y decía, Señor, no los saques del mundo, solo líbralos del mal. Porque tenía una responsabilidad de enseñarles a sus discípulos. La casa es un lugar de enseñanza. Sus hijos son sus discípulos. No los podemos sacar del mal. No podemos meterlos dentro de una cabina de cristal y separarlos de la maldad, de las drogas, de todo lo que hay afuera, de todas las influencias que hay. Pero sí podemos enseñarles en nuestra casa. Y yo me imagino que el día que él tenga la conciencia y yo pueda explicarle, yo tengo que elegir palabras sabias y convincentes, con la palabra, consistente con la palabra, para poder enseñarle a él por qué esas personas actúan de esa manera y cómo han desviado su corazón de Cristo. Estábamos ahí porque a él le encanta ver los caballos. Ustedes no saben cómo se volvía brincando y quería subirse a los caballos y quería tocarlos. Gracias a Dios él todavía no tiene conciencia de todo el ambiente que se está viviendo ahí. Y yo mientras caminaba ahí yo pensaba, oh, Dios mío, a esto le llaman diversión, a esto le llaman vida, a esto le llaman, no sé qué le llaman a esto, fiesta. Increíble que a esto le llamen fiesta. No puede ser. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y no le estoy diciendo que no vaya, pero esas cosas nos ayudan a ver lo que hay en este mundo y a tener misericordia, a pedirle al Señor sabiduría y gracia y amor y a preocuparnos de qué estamos haciendo para alcanzar a todas esas personas que están montadas en esos caballos y que están sentadas en esas sillas alrededor. Y ojalá que no puedan decir que esta generación presente no instruyó a las nuevas generaciones, sino que fue una generación que se apartó de Dios, que no conocía a Dios. Que todo lo contrario, puedan decir, no, esta generación de los años 2000 fue una generación que le enseñó a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, hasta los que no eran hijos suyos les enseñaban la palabra y los corregían y con amor los instruían. El patrón bíblico que vemos en ese pasaje que acabamos de leer es que amemos a Dios primero. Él está diciendo, ama a Dios con todo tu corazón. Enséñale a tus hijos a amar a Dios con todo tu corazón. También le está diciendo a que atesore la palabra de Dios. Eso es lo segundo. Ese es el patrón bíblico. Enseñar diligentemente es repetírselo a sus hijos. Repetírselo a sus hijos.
Yo me aprendí el Salmo 1, no porque yo quisiera aprendérmelo, porque mi mamá todo el tiempo me preguntaba por el Salmo 1. Ya se lo aprendió, ya se lo aprendió. Repita el Salmo 1, así como le enseñamos a bebé ¿cómo se dice caballo? ¿Cómo se dice león? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace? Estamos enseñándole a nuestros hijos. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice? Deberíamos como padres estar siendo consistentes, insistentes con nuestros hijos. El otro patrón que vemos en la Biblia es el de aprovechar la vida cotidiana como un aula. Dice, cuando vayan caminando, cuando estén en la casa, háblales, cuéntales de las cosas. Moisés tenía la responsabilidad de enseñar a los israelitas, pero ellos tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Entonces, Dios quiere que veas la familia como una escuela, que vea tu relación con tus hijos como una escuela. Ellos no son tus amigos y tú no vas a ser su mejor amiga o su mejor amigo. Puedes serlo, pero también tienes que ser su padre. Y además de eso tienes que ser su maestro, su profe. Tienes que discipularlos y enseñarles, corregirlos. No existe, no hay un contexto más poderoso para la formación espiritual de un hijo o de una familia que el contexto del hogar. Recuerdo que cuando murió nuestro primer bebé, Tiago, me llamó mi papá, que estaba preocupado por mi mamá, porque lo que sucedió hizo detonar emociones, sentimientos del pasado, porque ellos vivieron lo mismo que yo. Y entonces yo recuerdo que yo hablo, le digo a papi que me pase a mami, que yo voy a hablar con ella. Yo estoy tranquilo, estoy en medio de mi luto, mi dolor y todo, ¿verdad? Pero yo escucho a mi mamá que ella está quebrantada, ¿verdad? Y está ahí en ese momento de dolor por mí y por ella, por lo que también está tal vez recordando. Pienso, no sé, nunca he hablado de esto con ella. Pero entonces ella me dice que ella tiene temor de que esto me haga a mí de pronto renunciar al Señor. Y entonces yo la detengo y yo le digo, ma, o sea, ustedes me enseñaron bien. Ustedes fueron mi ejemplo en casa. Cuando ustedes vivieron lo que vivieron, yo nunca escuché a ustedes renegar contra Dios, enojarse contra Dios. Ustedes me enseñaron fe. Ustedes me dieron un gran ejemplo. Ustedes me hicieron la persona que soy hoy. No tenga miedo de lo que pueda pasar, porque yo aprendí bien de ustedes. No existe un mejor contexto que el núcleo familiar para poder enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Cómo usted enfrenta las situaciones que se le vienen encima? No crea que su hijo no está viendo. No crea que su hijo no está escuchando cuando usted discute con sus papás, con su esposa, con su mamá. No crea que sus hijos, por más pequeños que sean o están encerrados en el cuarto, no están escuchando lo que está pasando. Claro que lo están escuchando y están siendo afectados por lo que está pasando. Están recibiendo un ejemplo. Y ojalá que ese ejemplo sea un ejemplo de fe, un ejemplo de honrar a Dios. El hogar es un lugar donde podemos enseñar a nuestros hijos. Voy terminando con esto. Cuando usted se levanta, yo siempre lo he dicho esto y lo he repetido, yo no era todo el tiempo, pero las veces que a veces yo entraba al cuarto y veía a mis papás estaban orando. A veces llegaba de la escuela y mi mamá estaba en la mesa sentada leyendo la Biblia. Eso es el contexto de la familia. Es al acostarse. Me encanta ver a Janine cuando se acuesta con Mateo a leerle la Biblia infantil. Ya ahora yo le digo a Mateo, vamos a orar. Y él hace. Y a veces hace. Y oramos. En la familia es donde nosotros enseñamos a nuestros hijos. En las crisis, en las necesidades, son las mejores oportunidades
en las que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos cómo resolver conflictos, cómo se perdona, cómo se tiene misericordia, cómo uno puede amar por encima de las dificultades. En los momentos más importantes no es el pastor el que va a estar ahí, no es su líder el que estaba ahí, es usted como padre. ¿Sí? Fuiste contratada de que su esposa quedó embarazada para ser el maestro de sus hijos. Desde ese momento, la familia es una escuela unidocente, o a veces tenemos que ser abuelos unidocentes. Pero el hogar es una escuela, y los encargados de la escuela de Dios son los padres. Él no encargó a la iglesia, Él no encargó al líder ni al maestro de escuela dominical. Por más bueno que sea, si los padres no ayudan, por más que una madre sea intencional, si su padre no ayuda, por más que un padre sea intencional, si su esposa no le ayuda, no vamos a tener familias que honren a Dios. Paul David Tripp dijo esto: cada situación familiar es una oportunidad de enseñanza. Él es un pastor dedicado, profesional, teólogo y un montón de cosas más sobre la familia, enfocado en la familia. Dice: problemas, conflictos, dudas, preguntas, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión. Esos momentos son los que hacen de la vida familiar multicolor y crean la oportunidad de enseñanza. Esto es lo que hace de la familia un instrumento vital para la obra redentora de Dios aquí en la tierra. Vivamos con los ojos abiertos. Vivamos con los ojos abiertos para aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para enseñar a nuestros hijos. Amén. ¿Qué le parece si terminamos aquí? Luego podemos terminar. Me falta la mitad del mensaje. Lo que no transmitimos intencionalmente hoy, lo vamos a perder mañana. Por eso esa generación del pueblo de Israel se perdió. Lo que usted intencionalmente no enseña hoy, el día de mañana se va a perder. Cierre sus ojos ahí y cantemos eso que cantábamos antes. Reina en mi casa, habita en mi hogar, mis generaciones y mis generaciones. Señor, yo oro por cada familia de Iglesia Refugio. Une a los hijos con los padres. Une los matrimonios, Señor. Quita cada estorbo en estas familias que te aman, que te honran, Señor. Quita toda obra del diablo, toda obra del enemigo que ha querido traer división a nuestros hogares, a nuestras familias, Señor. Quebranta todo yugo de maldición. Quebranta, Espíritu Santo, habita en cada hogar. Llena los hogares de tu presencia, Señor, y echa de las familias todo espíritu que no debe estar ahí. Todo espíritu de maldad, todo espíritu de egoísmo, todo espíritu de maldición, de agresión, de división. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, de pecado, sácalo de nuestras familias. Puede orar usted ahí donde está un momento por su familia. Usted conoce su contexto, usted conoce sus luchas, usted conoce cuáles son las cosas que afectan de generaciones, a lo mejor maldiciones familiares. Dígale: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaro libertad sobre mis hijos, hoy declaro libertad sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mi vida, sobre mis hijos. En el nombre de Jesús declaro libertad, libertad, libertad. Familias que te honran
y dígale: Señor, por favor, ayúdame a ser un mejor padre. Por favor, ayúdame a ser un mejor esposo. Por favor, ayúdame a honrar a mi esposa, a honrar a mi esposo, Señor, a cambiar, a ser diferente, a amar a mis hijos, a enseñarles, a instruirlos. Ayúdame a ser un ejemplo para ellos. Ayúdame a ser un modelo. Ayúdame a ser una persona que ellos se inspiren, una persona, una madre en la que ellos vean una mujer de Dios, un hombre en el que puedan ver una autoridad de parte de Dios en el hogar. Oramos por padres que honran a Dios, oramos por madres que honran a Dios, oramos por hijos que son firmes, hijos que aman a Dios, hijos que honran a Dios, hijos que no hacen la maldad, que no se alejan de Jehová. Oramos por las familias de Iglesia Refugio, familias bendecidas en el nombre de Jesús.